Hermanos, qué bueno encontrarnos y como decía al principio, el live pues nos empuja a empezar a tiempo, a las 5 en punto. No podemos cambiar eso en el live stream y eso nos llena de mucha alegría. Yo espero que usted haya ido sobre los capítulos de Nehemías antes de llegar a la iglesia, porque aquí hay algunas cosas interesantes que vamos a aprender en el día de hoy y que esperamos que el Señor lo use como instrumento de su palabra. Si usted mira a su alrededor, esta iglesia por dentro luce una iglesia más contemporánea que por fuera. Es una iglesia de más de 115 años, 116, 117 años. Es decir, probablemente sus abuelos pudieron haber asistido a esta iglesia. De hecho, se dice que cuando esta iglesia inició aquí justamente donde está el original downtown de Irving, con una población de 3,000 personas, había en Irving totalmente, y 1,500 de esas 3,000 personas asistían a esta iglesia. Lo interesante es que a través de los años Dios ha mantenido esta obra, ha mantenido a su iglesia por más de 115 años. Ha mantenido su iglesia y que esta obra que usted ve ahí, incluso esos ventanales que son de los 1800, no sé de qué, son bien antiguos, lo trajeron de Scotland o no recuerdo de dónde fue que lo trajeron, pero lo trajeron de Europa. Pero mucho de lo que usted ve hoy aquí en esta iglesia o fueron donaciones o el trabajo de hombres y mujeres que usted y yo no vamos a conocer en esta vida. Algunos de ellos lo veremos en el cielo. Hombres y mujeres que trabajaron esforzadamente, hombres y mujeres que trabajaron sacrificialmente, hombres y mujeres que trabajaron responsablemente a través de generaciones. Y pastores le fueron entregando a otros pastores y líderes le fueron entregando a otros líderes. Y hoy tenemos el resultado de que hace ya casi un año empezó una congregación en español en esta iglesia y la obra de Dios ha seguido avanzando. Bueno, el título del sermón en esta tarde es justamente un recordatorio de que la obra de Dios avanza a pesar de la oposición. Yo estoy seguro que esta iglesia por más de 115 años en algún momento u otro tuvo oposición, se levantó oposición interno y externo, porque ha sucedido así a través de la historia. Y muchos hombres y mujeres salieron al frente a defender la obra, salieron al frente a proteger la iglesia. Pero ataques internos, ataques externos y algo similar es lo que nosotros hemos visto desde que empezamos la serie con el libro de Nehemías. Nosotros empezamos la serie en el libro desde Esdras, y hemos visto cómo se levantaba oposición, Dios levantaba líderes y se levantaba oposición, pero la obra nunca se detuvo. Y por eso llegamos al texto de Nehemías capítulo 3 y 4, justamente viendo a un pueblo trabajando arduamente y a un Dios haciendo avanzar su obra a pesar de la oposición. Hoy estamos en este texto que nos recuerda que Dios continuaba con su plan, con su promesa de reconstruir su nación. Ya la comunidad a este punto, recuerde, había levantado el templo bajo el liderazgo de Zorobabel. La comunidad había empezado a celebrar los rituales bajo el liderazgo de Esdras. Y ahora Dios, como vimos la semana pasada, levanta a Nehemías para ahora levantar los muros que iban a proteger la nación. Y de eso va a tratar, como dije la semana pasada, los primeros 7 capítulos van a hablarnos de esta reconstrucción de los muros ante la oposición que se levantaba. Como vimos la semana pasada, vimos y aprendimos cómo responder a la crisis desde una manera centrada en Dios. Eso lo vimos en el capítulo 1 y 2. Y ya Nehemías había recibido la noticia y ahora se había puesto a levantar unos muros que le iban a tomar cerca de 52 días. Así que abra su Biblia o encienda su Biblia en el capítulo 3 o síganos a través de la pantalla y vamos a ver cómo la obra de Dios avanza a pesar de la oposición. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Por qué es importante para mí hoy, 2020, recordar que Dios levantó los muros de su nación? Bueno, la construcción de los muros hablaba acerca de un Dios fiel. Y es importante que hoy nosotros reconozcamos que ese mismo Dios es fiel.
La obra también de los muros nos manifestaba cómo Dios iba avanzando su promesa a través del tiempo y a pesar de toda la oposición que se levantaba. Dios nos iba a recordar una vez más que la promesa que Él le había dado en Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a aplastar la cabeza del enemigo. Nosotros vemos todo el Antiguo Testamento, cómo eso iba tomando forma y cómo la promesa que Dios fue dando mientras levantaba hombres y pactaba con ellos, se seguía cumpliendo. Y esta nación ha regresado luego de 70 años de cautiverio y ahora se encuentra en el inicio del levantamiento de los muros. Él nos está recordando también que su reino no se iba a detener porque se levantaran opositores. Recuerde que Israel estaba aquí pequeño en medio de naciones poderosas. Ok, recuerde que primero eran los babilonios bajo el imperio de Nabucodonosor, luego el imperio medo-persa, y se iban estos líderes y grandes monstruos, si se pueden decir, grandes naciones, tenían aquí como una bola de ping-pong a este pequeño Israel que Dios estaba levantando, guardando y protegiendo. Posteriormente, luego de los persas vinieron los romanos que vemos en la historia, cómo fueron ellos los que entonces destruyen y destruyen el imperio medo-persa. Pero aquí nosotros vemos que en medio de este imperio está esta pequeña nación siendo guardada por Dios y siendo protegida por Dios. En ese momento la nación tenía una forma triangular, en ese momento con un muro corto, tenían escombros de los anteriores, algunas piedras que quedaron de la destrucción, otras fueron quemadas, las puertas fueron quemadas. Se habla aproximadamente de 2,5 kilómetros y se habla de que las evidencias arqueológicas dicen que un muro fue construido sólidamente de 8 pies de espesor, es decir, 2,5 metros. Y aquí vemos esta nación en el inicio de la reconstrucción de los muros. Pero yo quiero que veamos cómo sucede esto. Así que si usted quiere tener una idea de lo que nosotros vamos a ver hoy y tomar esta idea consigo, sería al presente algo como que nosotros debemos de recordar esto. Debemos de trabajar arduamente en la obra de Dios a pesar de la oposición. Porque el texto nos habla de eso. La idea central que el texto quiere comunicar es que la obra de Dios, llevada a cabo por Nehemías y el pueblo de Israel, avanzaba a pesar de la oposición. Y en el presente nosotros tenemos una responsabilidad similar. Así que vamos a ver cómo toda la comunidad aquí trabaja y cómo nosotros podemos aprender de esto. Y vamos a aprender 3 cosas. Uno, que la obra de Dios avanza con el pueblo, cuando el pueblo trabaja. Vamos a ver que la obra de Dios avanza a pesar de la oposición y cómo Dios vence a la oposición. Y yo quiero que leamos estos capítulos, sobre todo el 3. Yo no sé si usted es de lo que cuando llega al final de la película, no sé si usted al final de la película, se queda hasta el final. Yo no sé si usted ve los créditos, pero muy poca gente se ve en los créditos. Muy poca gente se sienta a ver los créditos. Y muy poca gente se sienta a ver los créditos por varias razones. Una, porque se duerme. Yo espero que usted no se duerma, porque aquí en el asiento un poco más cómodo hay algunos que empiezan espero que no se duerma. Pero no mucha gente espera ver a los créditos hasta el final. Quizás personas que entienden el trabajo se quedan ahí a ver si aparece algún hispano, a ver si hay un nombre conocido, o si es una de las series de las películas de Marvels, que usted sabe que después de los créditos hay una escena final. La gente entonces se queda hasta el final. Pero usualmente la gente no se queda a ver a los créditos porque cree que no es importante. Sin embargo, ahí en los créditos usted está viendo un equipo de hombres y mujeres que trabajaron horas para darle el resultado de la película que usted vio. Bueno, lo que yo quiero que hagamos en el capítulo 3 es que honremos estos hombres y mujeres que trabajaron y que lo leamos y veamos qué aprendemos de esto. Predicar fielmente de un capítulo 3 con nombres a veces difíciles de pronunciar es un reto, pero creo que Dios igualmente nos estará hablando a través de esto. Así que vamos a honrar la palabra de Dios y vamos a honrar a estos hombres que sirvieron fielmente en el levantamiento de los muros, y revisemos lo que hizo el pueblo. Así que vamos a ver, el primer punto sería este: la obra de Dios avanza con el trabajo arduo del pueblo. La obra de Dios avanza con el trabajo arduo del pueblo. Versículo 1. Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes
Y edificaron la puerta de las ovejas, la consagraron y la sentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hanael. Yo voy a hacer algo, yo voy a ir mencionando los nombres y reconociendo a estas personas y así avanzamos. Lo primero que tenemos es que el sumo sacerdote y otros sacerdotes tenían las manos en el trabajo. Lo leímos ahí. Consagraron la casa y la reconstrucción, como yo les dije, en ese momento, interesantemente, empezó en el momento más vulnerable de los muros de la ciudad. Se habla de que la puerta de las ovejas estaban en la parte norte, cerca del templo, y por eso es que el sumo sacerdote y los sacerdotes avanzan. ¿Quiénes más trabajaron? Los hombres de Jericó, versículo 2, y junto a él edificaron los hombres de Jericó, y a su lado edificó Zacur, hijo de Imri. Se dice en Nehemías 7:36 que los hombres de Jericó eran aproximadamente 345. Lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 7. También trabajaron los hijos de Sena y Marmot. Versículo 3. La puerta del pescado la edificaron los hijos de Senaa. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. Y junto a ellos hizo reparaciones Mermot, hijo de Urías, hijo de Cos. Déjeme aclarar algo. Las hojas se refiere al lugar donde descansaba la barra que bloqueaba la puerta. Y cuando habla de reparaciones, dicen algunos arqueólogos que eran brechas que quedaban del muro anterior. Así, y quiero traer todo esto porque usted va a darse cuenta que algunos trabajaron más que otros. Pero cuando hablaban de reparaciones se refiere a una brecha que habrá quedado y hicieron reparaciones. Ok, vemos también a Musulam, hijo de Berequías y Sadoc. Siga leyendo, a su lado hizo reparaciones Musulam, hijo de Berequías, hijo de Mesasabel. Y junto a esto hizo reparaciones Sadoc, hijo de Baana. Los teoquitas, a su lado hicieron también reparaciones los teoquitas. Pero mire esto, los nobles no apoyaron la obra de sus señores. Se dice que los de Tecoa eran obreros. Amós habla de ellos. Joiada, Mesulam, Melatía, Gabaonita y Jadón, Meronotita. Versículo 6, la puerta vieja la repararon Joaida, hijo de Pesaj, y Musulán, hijo de Sodías. Colocaron sus vigas y asentaron las hojas con sus cerrojos y sus barras. Y junto a ellos, Melatías y Gabaonita y Jadón, Meronotita. También los hombres de Gabaón y Mizpa hicieron también reparaciones para la sede oficial del gobernador de la provincia más allá del río. Uziel, hijo de Jaraía. Hananías, uno de los perfumistas, empresarios también. A su lado hizo reparaciones Uziel, hijo de Jaraía, de los orfebres. Los orfebres eran los que trabajaban con plata. Y junto a él hizo reparaciones Hananía, uno de los perfumistas. Ellos restauraron a Jerusalén hasta la muralla ancha. Versículo 9, y junto a ellos hizo reparaciones Refaías, hijo de Ur, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén. Versículo 10, a su lado Jedaías, hijo de Harumaf, hizo reparaciones frente a su casa. Este fue, ¿verdad?, más generoso, lo hizo frente a su casa. Y junto a él hizo reparaciones Hatús, hijo de Hasabnías. Malaquías, hijo de Harim, Hasub, hijo de Moab, repararon otra sección y la torre de hornos. Y junto a él hizo reparaciones Salún, hijo de Aloes, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén. Él con sus hijas, las mujeres trabajando también. Me recuerda a Eddie cuando estaba reparando el piso de su casa, que las hijas le dijeron: papi, no contrate a nadie, nosotros vamos a trabajar. Y con las chicas hicieron el piso de la casa. Anún y los habitantes de Zanoa repararon la puerta del valle y la edificaron y asentaron sus hojas en los cerrojos y sus barras. Y 1000 codos de la muralla hasta la puerta del muladar. Y Malaquías, hijo de Recab, oficial del distrito, este no es el profeta, este es oficial del distrito de Bet-Hakerem, reparó la puerta del muladar, la edificó y asentó sus hojas y sus cerrojos y sus barras. Salum, hijo de Coal, José, oficial del distrito de Mizpa, reparó la puerta de la fuente, la edificó, la revisó y asentó sus hojas y sus cerrojos y sus barras, y la muralla del estanque de Siloé en el jardín del rey hasta las gradas que descienden de la ciudad de David.
Versículo 16, después de él hizo reparaciones Nehemías. Este no es Nehemías el gobernador, el copero, sino el hijo de Azbuc, oficial de la mitad del distrito de Bet-Sur, hasta un punto frente a los sepulcros de David, hasta el estanque artificial y hasta la casa de los valientes. Se dice que esto era cerca de donde estaba la casa de David, porque era donde estaban los valientes, eran los guardaespaldas de David y posiblemente estaban cerca del palacio. Versículo 17, tras él hicieron reparaciones los levitas bajo Rehum, hijo de Bani. Junto a él, Asabías, oficial de la mitad del distrito de Keila, hizo reparaciones por su distrito. Versículo 18, después de él hicieron reparaciones sus hermanos bajo Babai, hijo de Genadad, oficial de la otra mitad del distrito de Keila. Junto a él, Esner, hijo de Jesúa, oficial de Mispa, reparó otra sección enfrente de la subida de la cernada del ángulo. Versículo 20, después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor, reparó a otra sección. Me encanta esa aclaración. Desde el ángulo hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib. Tras él, Mermot, hijo de Urías, hijo de Cos, reparó otra sección de la puerta de la casa de Eliasib hasta el extremo de su casa. Después de él hicieron reparaciones otra vez los sacerdotes. Mire cuánto trabajaron los sacerdotes, los hombres del valle, Benjamín y Hasbum. Tras ellos Benjamín y Hasub hicieron reparaciones frente a su casa. Después de ellos Azaría, hijo de Maasía, hijo de Ananía, hizo reparaciones junto a su casa. Tras él, Biniú, hijo de Enedad, reparó otra sección, desde la casa de Azaría hasta el ángulo y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, hizo reparaciones frente al ángulo y la torre que sobresale de la casa alta del rey, que está junto al atrio de la guardia. Después de él hizo reparaciones Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo. Aquí entran los sirvientes del templo que habitaban en Ofel, hicieron reparaciones hasta el frente de la puerta de aguas, hacia el oriente y hasta la torre sobresaliente. Después de ellos los tecoitas repararon otra sección frente a la gran torre sobresaliente hasta el muro de Ofer. Los sacerdotes otra vez, más arriba de la puerta de los caballos, los sacerdotes hicieron reparaciones cada uno ahora frente a su casa. No está mal que también trabajen frente a su casa. Después de ellos Sadoc, hijo de Imer, hizo reparaciones frente a su casa. Tras él hizo reparaciones Semaías, hijo de Secanías, portero de la puerta de oriental. Después de él Hananía, hijo de Selamías, y Hanún, sexto hijo de Salaf, repararon otra sección. Y tras ellos Mesulán, hijo de Beraquías, hizo reparaciones frente a su vivienda. Mesulán, uno de los orfres también, después de él Malquías, uno de los orfebres, hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo y de los mercaderes frente a la puerta de la inspección y hasta el aposento alto de la esquina. Versículo 32 y último del capítulo 3. Y los orfebres y mercaderes hicieron reparaciones entre el aposento alto de la esquina y después de la puerta de las ovejas. ¿Ok? Estos son como los créditos de la gente que trabajó en el templo. Ahora, ¿qué nos enseña esta lista de nombres? ¿Qué podemos sacar? Yo creo que hay por lo menos 6 cosas que podemos sacar de esta lista de hombres trabajando para la reconstrucción del templo. Primero, tenemos que tener esto en el contexto del tema y de lo que estamos viendo. Es que la obra de Dios avanza porque es la obra de Dios. La obra de Dios avanza porque es la obra de Dios. Yo quiero que usted vaya al versículo 20 del capítulo 2, ahí mismito, al inicio del capítulo 3, arriba, usted va a ver lo que dice Nehemías. Y yo le respondí, les dije, el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos levantaremos y edificaremos, pero vosotros no tenéis parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. ¿Qué está diciendo Nehemías? Que esta es la obra de Dios. Y tenemos que saber que la obra de Dios avanza primero porque es la obra de Dios. Dios es quien inicia su trabajo y Dios es quien sostiene su trabajo. Es la obra de Dios y no la obra de los hombres. Un trabajo que inicia con Dios y que está siendo dirigido con Dios y terminará hasta que Dios vuelva y retorne por su iglesia. Así que lo primero que me enseña esta lista es que la obra de Dios avanza porque es la obra de Dios. Segundo, la obra de Dios avanza a través del trabajo compartido. La obra de Dios avanza a través del trabajo compartido. Un trabajo que fue necesariamente un grupo de personas de todo estratus y clase social. Oficiales, sacerdotes, sirvientes, perfumistas, plateros,
toda clase social tenía la mano puesta en la construcción del templo. Yo creo que eso nos enseña mucho, aunque voy a la aplicación al final, pero yo creo que nos enseña mucho el hecho de saber de que hoy nosotros estamos en la obra de Dios, que es la iglesia. Y que la iglesia es el trabajo de todo, colaborativo, compartido. Habrá profesionales, habrá algunos que Dios lo llama el tiempo completo, habrá sirvientes, habrá algunos que usted nunca lo va a ver. Aquí hay personas que antes que usted llegara limpió esto, higienizó esto con alcohol para que usted cuando llegue encuentre esto totalmente higienizado. Limpiaron los baños, botaron la basura, personas que usted no va a ver, pero están trabajando en la mano de Dios, están trabajando en la obra de Dios. Es importante que entendamos que la obra de Dios no es algo individual. No es algo de un solo hombre, de un solo nombre. Es un trabajo compartido. En ocasiones hay iglesias que dependen de un solo pastor. Dios nos libre de que suceda en First Serving en español. Dios nos libre. Mi oración y mi deseo es que Dios envíe hombres y pastores que puedan luego hacer el trabajo pastoral juntos. Pero la obra de Dios avanza porque es un trabajo compartido. No es un trabajo de un solo hombre, ni de un grupo. No, usted no vio todos los nombres aquí. Algunos trabajaron poco, otros trabajaron 1000 codos, otros trabajaron con mucho fervor, otros trabajaron frente a su casa, otros trabajaron para ayudar a los sacerdotes, otros trabajaron, pero todo el mundo puso manos en la obra. Tercero, esa lista de nombres me recuerda que la obra de Dios avanza aun cuando algunos no quieran trabajar. Lee el versículo 5. A su lado hicieron también reparaciones los tecoitas, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores. La obra de Dios va a avanzar aun cuando algunos no quieran trabajar. Lo que yo no puedo es poner la mirada en los que no quieran trabajar, porque muchas veces los que no quieren trabajar tienden a ser los más ruidosos y los que más desalientan. No se deje desanimar por los que no quieran trabajar, porque recordemos de quién es la obra y a quién le servimos. Cuarto, la obra de Dios avanza cuando también trabajamos unidos. Señores, este muro le tomó 52 días levantarlo. 52 días trabajando arduamente, diligentemente, esforzadamente. Aquí nadie se quedó de que atrás, de que bueno, ¿y qué tú crees? No, tenía que haber una unidad de espíritu y una unidad de criterio para hacer avanzar la obra. Sin envidia, sin críticas. Aquí estaba todo el mundo, excepto los nobles, estos que no quisieron trabajar. Pero ellos dijeron, ustedes no quieren trabajar, esta es la obra de Dios, no es la de nosotros, y nosotros seguimos adelante. No le importó el estatus social, no le importó mezclarse con el oficial, estaban los oficiales, imagínate, trabajando, estaba todo el mundo trabajando. ¿Por qué? Porque el pueblo es el brazo visible de Dios y tenemos que trabajar unidos. Quinto, también me enseña esta lista de nombres que la obra de Dios avanza cuando trabajamos sacrificialmente. Algunos trabajaron más que otros, pero aquí hay personas que sin duda alguna el nombre aparece varias veces porque hicieron más trabajo que lo normal, de lo normal en su capacidad, fueron más allá, fueron una milla extra. Aquí no hay pereza, aquí no hay comparación, yo hago esto, tú haces aquello, aquí el trabajo fue duro para todos. Incluso el trabajo mismo de Nehemías, de organizar a toda la iglesia, a todo este equipo de personas, fue fuerte. Y finalmente la obra de Dios avanza cuando trabajamos responsablemente. Responsabilidad asignada, responsabilidad asumida, responsabilidad terminada. Todo el que trabajó aquí asumió responsabilidad y logró la meta. Me encanta como dice algunos que trabajaron con mucho fervor. Me imagino que estos trabajaban a pesar del cansancio y todo lo demás. Y pudiéramos sacar otras cuantas cosas más. Pero mire la importancia de tener una unidad y una conciencia colectiva para terminar la obra de Dios. Así que la obra de Dios avanza con el trabajo de su pueblo. Nosotros ahora vemos que Dios está levantando esta iglesia, esta congregación en español. Y déjame decirle, el COVID nos hizo un paréntesis, pero hay mucho trabajo de discipulado, hay mucho trabajo de enseñanza, hay mucho trabajo para trabajar con los hombres, hay trabajo para trabajar con las mujeres, hay trabajo para trabajar con las parejas, con los matrimonios, con los niños. Hay mucho trabajo. Y es nuestra oración de que usted se anime. Hoy teníamos una reunión de algunos candidatos para ser miembros, que lo que
Dios los está llamando a hacerse miembros, que completen y que luego vengan a servir porque hay mucha necesidad. Y es la verdad, y nosotros vemos cómo la obra de Dios históricamente, desde el principio, ha ido avanzando con el brazo de Dios, que es que lo hace avanzar. Hoy estamos viviendo en el 2020, la obra de Dios está representada por medio de la iglesia, y es nuestro llamado de todo cristiano, sin excepción, de involucrarse en el servicio y en el trabajo de la iglesia. Lo primero es que la obra de Dios avanza con el trabajo de su pueblo. Lo segundo es que la obra de Dios avanza a pesar de la oposición. Ahora vamos al capítulo 4. Y vamos a ver algunas cosas. Aquí el muro, ya yo le dije, está en plena construcción. La obra de Dios está avanzando. Las cosas van marchando bien. Y usualmente, como siempre sucede, cuando las cosas marchan bien, se levanta la oposición. Y observe cómo la oposición se levanta y va evolucionando en cuanto a su interés de hacer detener la obra de Dios. Primero, yo quiero que usted observe en los versículos primeros del capítulo 4, cómo la oposición primero se opone, burlándose de ellos, con el fin de desanimarlo. Lea conmigo los primeros 3 versículos. Y sucedió que cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria, y dijo: ¿qué hacen aquí estos débiles judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? ¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aún las quemadas? Tobías, el amonita, estaba cerca de él y dijo: aún lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Oiga qué burla. Ese muro que están levantando, si un zorro brinca, se viene abajo. Nosotros vemos aquí el interés de la oposición de desanimar la obra de Dios. Vemos a Sanbalat, que interesantemente su nombre significa el pecado ha dado vida. Sanbalat está asociado a Samaria, por lo que podemos ver, y hay quienes dicen que él era o un principal en Samaria o un gobernador en Samaria, y que no le había gustado la idea de que Nehemías había ido ya delante del rey y había encontrado favor delante del rey. Y Tobías era un oficial también en el territorio oeste, en el río Jordán, lo que es actualmente Transjordania, pero ellos se disgustaron y comenzaron a burlarse. ¿Ok? Nehemías aparentemente representaba una amenaza a ellos políticamente, pero observe la progresión de su oposición en estos versículos. Se enfurecen y se enojan mucho. Luego cuestionan con desprecio lo que ellos habían escuchado y luego se burlan. Oh, eso es un zorro, cualquier viento lo derriba. Hay un comentarista que lo resumió de la siguiente manera, y él dice que Sanbalat estaba menospreciando las cualidades en general de los judíos. Estaba atacando no solo a ellos, su estima, su identidad. Dice, se burló de sus ambiciones. ¿Restaurarán los muros? Con esa pregunta. Se burló de su optimismo. ¿Ofrecerán sacrificios? Acción de gracia, dedicarán este templo. Se burló de su entusiasmo. ¿Lo terminarán en un día? Se trató de socavar la confianza. ¿Puede traer las piedras a la vida otra vez? Esos escombros quemados, sobre todo el hecho de que para levantar los muros se requería como escarbar para levantar los muros, y ellos aprovecharon los muros que ya existían y sobre muchos de los cimientos que ya existían construyeron. ¿Podrán ofrecer sacrificios? Terminarán en un día una serie de cuestionamientos que buscaban desalentar y desanimar la obra de Dios. El enojo, la burla, muchas veces, hoy en nuestro presente, representa la reacción del mundo ante la obra de Dios. Hoy en día la iglesia es razón de burla para muchas personas que no conocen a Dios y no creyentes, que desafían nuestros valores, desafían nuestra cosmovisión, lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos. Y la primera respuesta de Nehemías, ¿cuál fue? Yo creo que nosotros tenemos que aprender de Nehemías. Lo dijimos la semana pasada. Mire la respuesta de Nehemías. Parece como un salmo imprecatorio. Le voy a explicar lo que es eso. Pero mire la respuesta de Nehemías, versículo 4. Oye, oh Dios nuestro,
¿Cómo somos despreciados? Usted ve que ellos tenían un target muy claro. ¿Cómo somos despreciados? Mire la oración. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. ¿Usted ve? Que la oposición busca desmoralizar. Y aquí Nehemías hace una oración precatoria, lo que son los salmos precatorios, un grupo de salmos que encontramos en el Antiguo Testamento que contienen expresiones de una aparente actitud de venganza contra los enemigos. Usted va a encontrar a David, el Salmo 2, el Salmo 37, el Salmo 69, son oraciones dirigidas a Dios acerca de su adversario, como que dice: Señor, véngate de esta manera, destrúyelos. No parecieran muy piadosas. Pero miren lo que estaba causando la oposición: desmoralizarlos, desanimarlos. Pero mire la reacción de Nehemías: orar. Y yo creo que es una gran enseñanza que cuando nosotros estemos en medio de la obra de Dios, la obra que Dios ha puesto en nuestras manos, nos ha puesto a servir o ser parte de, que nosotros debemos de usar la oración como nuestro principal recurso. Usualmente nosotros queremos defender y venir a pelear nosotros, pero lo que encontramos en Nehemías es que él responde a la burla en oración. Ellos respondieron en oración y también respondieron en un trabajo diligente. Lee el versículo 6. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura. Es decir, trabajaron hasta la mitad. Versículo 6. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué hace Nehemías ante la oposición, el desánimo, la burla? Ora. ¿Y qué hace? También acciona. No se echa a dormir ni se recuesta diciendo: mira estos, ¿qué es lo que nos están amenazando? Había tensión, recuerde, había tensión entre Samaria, el reino del norte, tenía como capital Samaria, el reino del sur, tenía como capital Jerusalén. Por eso usted va a ver que cuando usted lee los evangelios, los discípulos y los judíos no pasaban por Samaria, es porque es una tensión histórica que viene de años y siglos. Y estos se estaban burlando para destruir o detener la obra que iba ya por la mitad, pero ellos no se detuvieron, sino que continuaron avanzando. Responden con oración y trabajo diligente. Lee el versículo 9 también. Entonces oramos a nuestro Dios. Lee el versículo 7. Los opositores no se detuvieron. Lee el versículo 7. Y aconteció que cuando Sanballat y Tobías, los árabes, los amonitas, los de Asdod, se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho. Y mire ahora lo que hacen: conspiran. Y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. ¿Cómo responden ellos? Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y para defendernos montamos guardia contra ellos día y noche. Es una respuesta basada en la confianza de Dios. Ellos sabían que esta no era una obra de hombres. Nehemías sabía que esta obra había sido dirigida por Dios, y por lo tanto él confía en Dios y viene delante de Dios, y su respuesta es valiente, confiando en Dios, una respuesta diligente. Vigilaban de día y de noche. Así que vemos que la oposición se burla, la oposición conspira, pero no solamente eso, la oposición no se detiene, sino que ahora también amenaza. Versículo 10 del capítulo 4. Pero se decía en Judá: desfallecen las fuerzas de los cargadores y quedan muchos escombros. Mire estas palabras de desánimo: nosotros no podemos reedificar la muralla. Y nuestros enemigos decían: no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Amenazas. Versículo 12. Y sucedió que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces: subirán contra nosotros, subirán contra nosotros, subirán contra nosotros de todo lugar a donde os volváis. Entonces, versículo 13, aposté hombres, es decir, puse hombres como postes, así hombres de vigilancia, en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y de los sitios descubiertos. Aposté al pueblo por familia, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Versículo 14. Y cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengáis miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas.
Yo no sé si usted lo notó, pero en el versículo, desde el versículo 9 al 14, nosotros vemos que la oposición que estos hacen, primero empieza desde dentro. El versículo 10 lo recuerda, pero se decía, es el pueblo: Judá, desfallecen las fuerzas de los cargadores y quedan mucho escombro, y nosotros no podemos. O sea, ya la oposición está teniendo efecto desde dentro. Comenzaron a perder de vista de quién era la obra, la mano providencial de Dios, olvidaron de esto, comenzaron a creer que estaban solos. Luego también viene ahora no solo la oposición de dentro, viene ahora de fuera, los enemigos. Versículo 11, y nuestros enemigos decían: no sabrán ni verán hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Pero también vino de sus amigos, los judíos. Versículo 12, y sucedió cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces: subirán contra nosotros. Yo me imagino eso, subirán contra nosotros, van a subir ay Dios, van a subir contra nosotros. ¿Cómo reacciona Nehemías? Primero oró, lo vimos, pero los ayuda a poner la mirada en el lugar correcto, en medio de la oposición. Y ahora Nehemías redirecciona a la gente donde Dios. Hermanos, eso no ha cambiado. En medio de la oposición solo hay un lugar donde mirar, y es donde Dios. Nehemías les recuerda: Dios está con nosotros. Lee el versículo, me encanta, lee el versículo 14. Dice: cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no tengan miedo, no tengáis miedo. No tengáis miedo, acordaos del Señor, que es grande y temible. Y aquí él resalta dos cualidades de Dios muy claras y muy evidentes en la historia del pueblo de Israel. Seamos fieles, que Dios está con nosotros. Seamos fieles, confiemos que Dios está con nosotros. Y Nehemías responde animándolos. Nehemías responde animándolos. Ahora mismo nosotros vivimos en una era, de la iglesia de Cristo en general, vive en una era privilegiada. Pero nosotros sabemos que eso no va a durar siempre. Llegará un momento donde la iglesia va a estar en persecución. Y así, cuando hablábamos en la serie de Filipenses, una vez más quiero recordarles que si en un momento nosotros estamos aquí, el tiempo ha pasado y estamos aquí todavía, y viene la oposición, probablemente nosotros vamos a tener temor. Probablemente nosotros vamos a dejar de congregarnos por temor. Probablemente vamos a desalentarnos, ¿no? ¿Y cómo vamos a ir a la iglesia si mira cómo están prohibiendo que prediquen la palabra? Y si tú predicas en contra de cierta comunidad, tú puedes hasta caer preso. No, mejor callemos. No, y va a venir la desánimo, va a venir la oposición. Y yo creo que nuestra respuesta debe ser la misma: alentarnos poniendo la mirada en el dueño de la obra, en el Señor de la iglesia, en el Señor que ha sostenido históricamente a su iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es mayor que la oposición. Y la Biblia lo dice, la iglesia, el Señor lo dijo, el Señor Jesucristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. La iglesia no será vencida. La oposición es persistente, pero en medio de la persistencia tenemos que hacer estas dos cosas: orar y mirar al lugar correcto. Así que, como yo les dije, la obra de Dios avanza con el trabajo de su pueblo. La obra de Dios avanza a pesar de la oposición. Y finalmente, la obra de Dios avanza porque Dios vence a la oposición. Lo ha hecho históricamente, y así terminará la historia. Vamos a leer los versículos 15 que nos quedan. Lo primero que nosotros vemos es que nosotros debemos de confiar en que Dios está con nosotros. La obra de Dios va a avanzar a pesar de la oposición, pero tenemos que confiar que Dios está con nosotros. Lea el versículo 15 al 20. Sucedió que nuestros enemigos se enteraron que lo sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes. Dios había vencido sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. Posición anterior. Y sucedió que desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en la obra, mientras que la otra mitad portaban las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá.
Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra y en la otra mano empuñaban una arma. Y cada uno de los que reedificaba tenía ceñida al lado su espada mientras edificaba. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí y le dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa y estamos separados en la muralla, lejos del uno del otro. En el lugar que oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por vosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Me recuerda Éxodo 14:14, que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En un momento también donde el pueblo de Israel estaba atemorizado y el pueblo de Israel estaba con inseguridad, pero aquí estaba una vez más la palabra de Dios. Una vez más, cuando el faraón estaba persiguiendo, usted recuerda esa escena, el faraón persiguiendo al pueblo de Israel, más de 2 millones de judíos o de hebreos en ese momento. Iban y no tenían delante el mar, detrás al faraón. Pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no lo volverán a ver jamás. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y aquí Nehemías le está recordando lo mismo. Nehemías le está recordando: el Señor, versículo 20, nuestro Dios peleará por nosotros. ¡Qué confianza! Él sabía que si estos enemigos entraban a batalla, Dios lo iba a defender y iban a tener la victoria. Porque la obra de Dios avanza, porque Dios siempre ha vencido a la oposición. El enemigo nunca ha podido detener la obra de Dios. Nunca ha podido ni podrá, pero tenemos que confiar en que Dios está con nosotros, así como Él está diciendo. Observe cómo la confianza en Dios lo llevó a ellos a volver al trabajo. Me encanta que en el versículo 15 Él les dice: nuestros enemigos se enteraron de que Dios destruyó sus planes. Y en el versículo 20 le dice: Dios va a pelear por nosotros. Hermanos, confiemos que Dios está a nuestro favor. Y es lo que vimos la semana pasada en el capítulo 1 y 2, que Nehemías recordaba que Dios estaba a su favor, que la mano de Dios estaba sobre él. Hermanos, si Dios está con nosotros y por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ellos estaban confiados que Dios pelearía por ellos. Ellos estaban haciendo su trabajo. Ellos no descuidaban su trabajo, pero a la vez confiaban. Hermanos, qué gozo el saber que Dios está a nuestro favor. Hermanos, qué gozo saber que Dios pelea por nosotros. La obra de Dios avanza porque Dios vence la oposición. Por lo tanto, también trabajemos arduamente en la obra de Dios y diligentemente. Lee el versículo 21 al 23. Hacíamos el trabajo con la mitad empuñando lanzas desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. Desde la mañana hasta la noche. Y en aquel tiempo dije también al pueblo: cada hombre con su criado pase la noche dentro de Jerusalén, para que nos sirvan de guarda por la noche y de obrero por el día. Aquí no había descanso, hermanos. Y a veces uno se cansa porque tiene que llegar un poquito más temprano, y que el sueño, y que mi pavita, y que tenía que echar un sueñito, una siesta, y mire, y ahora estoy... miren esta gente, día y noche. Versículo 23. Ni yo ni mis hermanos, ni mis mozos, ni los hombres de la guardia que me seguían, ninguno de nosotros se quitó la ropa. Cada uno llevaba su arma aún en el agua. Wow. Si nosotros sabemos que Dios está a nuestro favor para vencer al enemigo, trabajemos ardua y diligentemente, no seamos perezosos. Le digo algo, es un oxímoron, es una contradicción, un cristiano vago. Usted no va a ver eso en ningún lugar en la Escritura. Un cristiano perezoso es un oxímoron, es una contradicción. El cristiano constantemente está llamado a trabajar arduamente en la obra de su Señor. Somos sus siervos, mejor traducido, sus esclavos. Así que
Trabajemos arduamente. La obra de Dios avanza porque Dios vence la oposición. Por lo tanto, estemos listos y preparados para la oposición. La oposición va a llegar. Va a llegar. Ellos sabían que estaban en guerra. Ellos sabían también que Dios le iba a dar la victoria. Y si lo leemos otra vez, el versículo 17 al 23, nos vamos a dar cuenta que ellos estaban preparados para cualquier oposición. Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que ser más diligentes. Porque a través de la historia de la iglesia, usted va a encontrar en el Nuevo Testamento, desde que nace la iglesia, la oposición. Usted recuerda cuando vimos la serie de Primera de Juan, la oposición desde dentro de la iglesia y la oposición desde fuera de la iglesia. La oposición desde fuera es una oposición que va a tratar de penetrar una cosmovisión diferente. La oposición desde dentro de la iglesia es que Dios va a levantar gente muchas veces para confundir, para desanimar. Pero estemos listos para enfrentar la oposición. Versículos 17 y 19, otra vez. Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, llevaban la carga en una mano trabajando en la obra, en la otra empuñando la arma. Y cada uno de los que reedificaba tenía ceñida al lado su espada mientras edificaba. Imagínese el cuadro. Hágase una imagen en su mente de lo que está sucediendo aquí. Esta gente está trabajando desde la mañana hasta la mañana, desde el día hasta la noche, con el arma en la mano y poniendo ladrillos, poniendo, no sé, sucios, sin cambiarse, diligentemente estaban comprometidos con la obra de Dios. Y nosotros vemos que ellos hacían el trabajo, dice el versículo 21, empuñando la lanza desde despuntar el alba hasta que salían las estrellas. No se quitaron la ropa. Claro, no le vamos a decir, hermanos, ahora que si usted va a trabajar en la iglesia no se bañe. Eso no es lo que estamos diciendo. Por amor al prójimo, báñese. Pero lo que quiere decir esto es que seamos diligentes, esforzarnos diligentemente, arduamente, responsablemente, confiando en que la obra es de Dios. Así que de eso se trata estos dos capítulos. La obra de Dios avanza con el pueblo, con el trabajo de su pueblo. La obra de Dios avanza a pesar de la oposición y la obra de Dios avanza porque Dios vence a la oposición. La pregunta es probablemente que usted se hará: ¿y cómo eso a mí me cambia? ¿De qué me sirve esta historia del Antiguo Testamento? Bueno, déjame decirte algunas cosas y luego entonces comienzo a cerrar. Si tú eres cristiano o cristiana, ha sido porque Dios cumplió su pacto con ese pueblo. Llegó el cumplimiento de los tiempos, se levantaron los muros y esta nación ahí estaba, con templo, con muro y el pacto de Dios cumpliéndose, pero con una promesa de que en ese pueblito, en ese lugar, iba a llegar el Mesías. Y si hoy estamos aquí es porque Dios cumplió su pacto. Y esta obra es una evidencia y una manifestación de la fidelidad de Dios. ¿Ok? Llegó el cumplimiento de los tiempos, nace Cristo y ahora la obra de Cristo es la que nos hace partícipe de su obra. La obra de Cristo en la cruz ahora nos hace partícipe de su cuerpo y consecuentemente de su obra. La mayor obra ha sido la obra de Cristo y la obra de la salvación. Y por eso debemos de saber que cuando vemos esta historia, vemos a un Dios fiel, manteniendo, protegiendo el pueblo de Israel y el linaje por donde iba a venir a Cristo, que iba a redimir a su pueblo y a nosotros. Y como resultado de la obra de Cristo, se dio inicio a la iglesia, de la cual ahora usted y yo somos parte. Todos los creyentes nacidos en el pasado, presente y futuros, que han sido regenerados, es decir, han nacido de nuevo por medio de la obra de Cristo, el Espíritu Santo, dándole un nuevo corazón y una nueva naturaleza, que han creído y que creerán en Cristo para salvación, son la iglesia de Cristo. Una iglesia de Cristo que Dios dio con dones y talentos, hombres y mujeres con dones y talentos para servir en la obra hasta que Él venga. Creyentes que estamos llamados a ser parte de una iglesia local, sin excepción. Y que diligentemente, sin excepción, una vez parte de una iglesia local, estamos llamados a diligente, responsable, comprometida y sacrificialmente trabajar en la obra de Cristo, que es la iglesia. Nosotros no construimos muros ya, ni templos para avanzar el reino de Dios. Bueno, sí, hay que levantar una iglesia, la levantamos, pero ese no es el rol de la iglesia ahora mismo. Nosotros invitamos a las personas a que conozcan a este Dios que guardó el pacto a través de Cristo.
Así que si tú eres cristiano, aquí algunas recomendaciones para que la apliques y con esto terminamos. Primero, sirve en tu iglesia local. Sirve en tu iglesia local. Si no eres miembro, hazte miembro y sirve de una iglesia local. ¿Por qué? Porque el llamado cristiano no es para andar como llaneros solitarios. Más aún, Dios te ha dado dones y talentos para que tú lo pongas al servicio de la iglesia. De manera que la iglesia ahora continúa llevando a cabo la obra de Dios y sigue trabajando en su reino hasta que Cristo regrese. Y eso va a suceder contigo, conmigo, con el otro, con aquel. Alguno le va a dar un don de una cosa, otro de otra cosa. Y aquí nosotros somos el templo ahora. No esto, somos nosotros, que ha sido edificado por medio de la palabra, la enseñanza de la palabra, como vemos en la escritura en Efesios, que nos dice que a uno hizo maestros, a otros pastores, para la edificación de la iglesia. Y yo le doy gracias a Dios que cada vez que el Señor manda personas, yo digo, Señor, son dones que tú estás mandando para el cuerpo de la iglesia. Así que si ya eres miembro, entonces, hazte disponible. Hazte disponible. Mire, pastor, ya tomamos la clase. O mire, pastor, me falta bautizarme. O mire, pastor, ya tomé la clase, ya nos presentamos. ¿Dónde vamos a servir? Vamos a empezar. Donde haya necesidad. ¿Dónde hay necesidad? Donde haya. Hoy vamos a empezar por ahí. Y es nuestra responsabilidad como pastores, pues, ayudarlos a ustedes a desarrollar esos dones de manera que sirvan fielmente como Dios lo ha llamado. Esa es nuestra responsabilidad. Pero si ya eres miembro, hazte disponible. Cuida el cuerpo de Cristo de los enemigos y de los opositores. Segundo, si eres creyente, proclama el evangelio, diligente, valiente y sacrificialmente. Este es nuestro llamado en el reino, sin excepción. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro trabajo. Como creyentes también, a toda persona, sin excepción de clase social o estatus. Ese es nuestro llamado. Tercero, si eres creyente también, sírvele a tu familia. Por favor de cuidar a nuestros hijos, lo que ven, lo que oyen, lo que hacen. No seamos tan negligentes en dejar que nuestros hijos hagan lo que quieran. Esposos, tenemos la gran responsabilidad de cuidar nuestros matrimonios, de velar por las necesidades de nuestras esposas. Levanten los muros, mire, preocúpese por saber qué siente su esposa, cómo va creciendo su esposa espiritualmente, qué habla su esposa, qué le interesa a su esposa. De mañana que no le tome de sorpresa cualquier zorro que se entre y destruya su hogar. Levante muros. Nosotros tenemos la ardua labor de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. El mundo, el diablo y la misma naturaleza pecaminosa de ellos van en dirección contraria a Dios. Y debemos de ser diligentes en mostrar el camino de Dios. Seamos valientes, seamos diligentes en orar día y noche como oraban estos. Por nuestros hijos, por nuestros matrimonios. Hablar día y noche de Cristo, como dice Deuteronomio capítulo 6. Que tú vas a hablar y le vas a recordar a tus hijos en el dintel, le vas a poner en el dintel de la puerta al levantarse, al acostarse, cuando salgan, cuando entren, todo momento, que esto sea prioridad. Levantemos los muros de nuestra familia, levantando la palabra de Dios. Yo no sé en cuántas cosas tú has sido diligente en tu matrimonio, pero en esto debemos de ser diligentes. Esto es un llamado. Y empiezo con los hombres, igualmente las mujeres. Sean diligentes en instruir a sus hijos, en cuidar de sus esposos, en escuchar a sus esposos, en dejar que sus esposos se expresen y sean líderes. Sean diligentes en honrar a Dios en su rol de esposas. Matrimonios, cuidemos nuestros matrimonios. Cuidemos nuestros matrimonios. Así que si eres cristiano, sírvele a tu iglesia, proclama el evangelio y sirve a tu iglesia local. Si no eres cristiano y estás aquí, dice la Biblia que tu condición es enemigo de Dios. Tú eres de los opositores. Tú eres hijo del mayor opositor. Romanos capítulo 5:10, Colosenses 1:21 dice eso. Y
Dice la Biblia también que hay un mayor opositor que te ha cegado el entendimiento, 2 Corintios capítulo 4:4, para que no veas el evangelio. Pero hay una buena noticia. Si tú estás aquí en esta tarde, ese opositor fue vencido en la cruz del Calvario. Fue vencido en la cruz para que hoy tú puedas venir a Dios por medio del camino que ha sido abierto, que es Cristo. Colosenses capítulo 2, se dice: y a vosotros que estaban muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Cómo lo hizo eso? Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando, aquí están los enemigos, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Tu mayor enemigo ha sido vencido y ahora tú tienes libre acceso a Dios por medio del sacrificio de Cristo, y Él demanda de ti que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas tu necesidad y tu condición miserable y tu necesidad de un Salvador, y que confíes en la obra de Cristo como la única obra capaz de poder salvarte. No la iglesia, no la religión, la obra de Cristo. Y es nuestro clamor, es nuestra oración que en esta tarde tú corras a Cristo. Y si hay alguien en esta tarde que quiere hacer eso y correr a Cristo, que no se vaya, hable con alguno de nosotros, de lo que usted ve que están sirviendo, y dígale: yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo no estoy seguro que lo ha hecho, pero yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo no quiero ser de los enemigos y los opositores. Que el Señor nos ayude. Y que el Señor nos ayude no solamente a ser oidores de su palabra, sino hacedores. Que el Señor nos siga ayudando en este recorrido de Nehemías. Y la semana próxima continuaremos con esta serie. Incline su rostro.